Selva Iris Ale es alergista y dermatóloga. Estaremos hablando sobre Omicron, también sobre las similitudes y diferencias con otras alergias que habitualmente tenemos en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Placer estar aquí. Paula, Alejo, ¿cómo están? Bueno, comencemos justamente hablando de esto, ¿no? De las similitudes y diferencias que tenemos cuando tenemos COVID-19 con la variante Omicron respecto a otro tipo de alergias que podemos llegar a tener en esta época del año. Bien. En primer lugar, el COVID en general, COVID-19, no solamente la cepa Omicron, hay que diferenciarla de las alergias respiratorias porque los síntomas son en gran medida comunes. Bien. No solamente la cepa Omicron, sino COVID-19 en general. Y es común que nuestros pacientes alérgicos, con alergia respiratoria, con rinitis alérgica, con asma alérgico, sean hisopados para diferenciar de justamente COVID-19. ¿Qué es lo que pasa con la cepa Omicron? Que se considera un poco menos severa y eso es peligroso de considerar. Es una cepa que es mucho más contagiosa, es una cepa que tiene mucho más afinidad para entrar a nuestro organismo, pero digamos que ataca un poco menos. Y sobre todo, en lo de menos, es que ataca un poco menos el pulmón. Se habló mucho de que era porque las personas estaban vacunadas o habían sido ya infectados. No es solamente eso, en parte la inmunidad, o sea que estamos en una cepa que llega en un campo de personas vacunadas en amplio porcentaje, pero tiene menos afinidad por el pulmón y tiene más afinidad por la vía respiratoria superior. Por esa razón, porque tiene más afinidad por la vía respiratoria superior, se confunde más con la alergia más frecuente en el mundo, que es la rinitis alérgica, y que tiene manifestaciones en la vía respiratoria superior, en la nariz, eventualmente garganta, ojos. ¿Cuáles son las cosas comunes y cuáles son las cosas diferentes? Bueno, las cosas comunes, en primer lugar, es la rinorrea, la secreción nasal, que va a verse tanto en la rinitis como en el COVID, también, por supuesto, aún más en la variedad Omicron. Que eso viene a ser los mocos, ¿no? Digamos, la sí, mucosidad. La secreción nasal no tiene por qué ser moco. Bien. Puede ser acuosa, puede ser como agua cristalina o mucosa, conocida vulgarmente como mocos. Los mocos. Exactamente, pero generalmente la secreción de la persona alérgica es más acuosa, es más líquida, es a veces incluso hasta transparente, translúcida. O sea que en ese punto hay similitud. En el COVID es más mucosa, es más oscura, pero es difícil la diferenciación. Claro. O sea que hay una similitud. Bien. En segundo lugar es la tos. Los alérgicos pueden tener tos perfectamente, alergia superior, alergia inferior, que esa es otra similitud con COVID, cualquier variedad, y también la Omicron actual. O sea que tenemos las dos más importantes, que son rinorrea y tos. Son comunes. Y ahora vamos a ver las cosas que pueden diferenciar un poquito. En primer lugar, el alérgico tiene estornudos. Estornudos en salva, uno atrás de otro. Lo cual, el COVID esto no lo da. Puede haber algún estornudo, como cualquier infección gripal, pero no de esta forma. Claro. En segundo lugar, el alérgico tiene generalmente una secreción ocular, tiene lagrimeo, tiene picazón ocular, tiene una sensación de cuerpo extraño en el ojo, que esto no tiene por qué ser así y generalmente no lo es en COVID. O sea que tenemos más estornudos, más picazón, una secreción mucosa nasal más clara y compromiso ocular, a veces de oídos con picazón. ¿Qué es lo que tiene el COVID que la alergia generalmente no? Bien, fiebre. Sí, fiebre y cansancio físico. Entonces vamos a diferenciar eso, fiebre, cansancio físico y dolor muscular. Y justamente, como tú dices muy bien, en esta cepa Omicron hay mucho cansancio físico, mucho dolor muscular y mucha cefalea, pese a que es un poco menos grave que otros, pero sí se caracteriza por dar realmente cansancio. ¿Qué pasa con el alérgico? Los alérgicos severos no duermen bien de noche y entonces pueden estar cansados. Un alérgico severo está cansado, está
cansado de eso, un poco deprimido. Y cuando hay sinusitis alérgica, puede haber cefalea. Entonces, la diferenciación no es tan clara, pero digamos que COVID y Omicron van a dar más cefalea, más cansancio y más dolor muscular. La alergia no. Ahora, La diferencia, cuando hablamos de una persona que es alérgica, que es habitualmente un alérgico crónico, por decirlo de alguna manera, a veces toma una medicación que ya está recetada y, bueno, se da cuenta si ante la medicación cambia el síntoma, probablemente sea alergia, y si no es así, tal vez es otra cosa. Exacto, a eso iba justamente. El alérgico sabe que es alérgico. Por supuesto, puede ser el primer empuje, pero generalmente las alergias de este tipo son crónicas, en empujes, pero son crónicas, duran toda la vida, se tienen desde la infancia. O sea que el alérgico sabe que es otro empuje más. El entorno del alérgico no lo sabe, ese es el problema. Y un alérgico que esté estornudando o tosiendo en una oficina, su entorno no va a estar muy conforme y muchas veces tiene que ser hisopado por esa razón. El alérgico sabe que es un empuje más. A veces nota algo distinto. Si el alérgico, que ya conoce sus síntomas, empieza a notar más cansancio... Se da cuenta que los síntomas que tiene no es alergia. Exacto, que son un poco más fuertes, con más cansancio, más cefalea, más dolor muscular. Entonces, más vale que consulte y, por lo tanto, en ese caso, cuando realmente hay sospecha, sea hisopado. Bien, ahora también se ha hablado mucho el tema de las alergias, la vacunación. Estamos ahora comenzando la vacunación en niños. Perfecto. Eso también genera mucha preocupación en los padres, porque si bien es una vacuna que ya está en fase 3 en algunos países, dicen que el único inconveniente podría llegar a ser justamente que sea alérgico a algún componente de la vacuna. Estamos hablando de Pfizer en este momento porque estamos hablando de vacunación en niños. La pregunta es muy buena y la vamos a tomar desde 2 o 3 ángulos porque es muy importante. Primero, en general las alergias a vacunas existen, son sumamente poco frecuentes, muy poco frecuentes. Se pensaba que la vacuna COVID podía dar un poquito más de reacciones alérgicas, pero estamos hablando de cifras realmente tan bajas que no hay mucha diferencia con la vacunación habitual. Por lo tanto, no hay que dejar de vacunarse pensando en esa razón. Eso es número 1. Número 2, realmente los componentes de la vacuna de Pfizer es ARN mensajero, que va a inducir la formación de una proteína, frente a cual nuestro organismo va a tener una reacción inmunológica defensiva. Y enseguida voy a eso. Por lo tanto, no hay huevo, no hay gelatina, no hay antibióticos, no tiene los componentes que suelen dar, raramente, pero suelen dar alergias vacunales. No las tiene. ¿Qué es lo que pasa con las vacunas de COVID? Pfizer también. Realmente inducen una reacción importante inflamatoria en el organismo. Y esa inflamación a veces da síntomas. Puede haber reacción alérgica a todo y raramente se puede ver, pero sobre todo lo que dan las vacunas en general y las COVID en especial es inflamación defensiva, que puede ser muy intensa, dolor muscular, fiebre, malestar, etcétera. Incluso pueden aparecer ronchas, pero generalmente se trata no de alergia, sino de la defensa. Y ahora pasamos a los niños. ¿Hay que vacunarlos o no? Bueno, el mundo nos está diciendo de que sí, se están vacunando en el mundo, en algunos países desde los 2 años. Sí. Nosotros vamos por 5, que la mayor parte de los países así lo han definido. ¿Y qué es lo que pasa con COVID en la infancia? ¿Ataca a los niños? Por supuesto que sí. Esta variedad recién es muy temprana para conocerla toda, pero sabemos que ataca más a los niños. Entonces los niños están más predispuestos, en parte por la gran contagiosidad de esta variedad. Por lo tanto, claro que hay que vacunar. Y a eso me gustaría agregar, porque creo que es importante para la gente, se ha dudado de las vacunas, hay gente que no se quiere vacunar, bueno, es la libertad individual, como decimos, de vacunarse o no, pero lo que ha demostrado esta pandemia es que en definitiva las vacunas fueron lo que nos ha salvado en gran medida. ¿Qué pasa con Omicron? Personas vacunadas
totalmente vacunadas se están infectando igual. Y ese es el problema, síntomas menos serios, pero más contagioso y con muchas mutaciones, muchas variaciones que hace que tenga más resistencia a las vacunas. Bien. Muy pronto vamos a ver que van a tener que surgir nuevas vacunas de acuerdo a cómo pinte esto. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y es muy importante que la gente lo sepa. Se ha visto que si la persona está totalmente vacunada, es decir, con el booster, con la dosis de refuerzo, con las 3 dosis, va a estar protegida, no del contagio, pero sí de la manifestación grave. Y va a estar protegida de la manifestación grave, no va a tener que internarse, etcétera. Si son solo 2 las vacunas, sin el refuerzo, eso no es así para la variante Omicron. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Los que no han recibido el refuerzo, que lo reciban para defenderse de esta variante. Hablamos de Pfizer. ¿Qué pasa con, por ejemplo, Sinovac, que fue otra vacuna que se utilizó mucho en este país y hay mucha gente inmunizada con esa vacuna? Sí, muy buena pregunta también. ¿Qué pasa con Sinovac? La variante Omicron resiste en parte a Sinovac, en parte a Pfizer, sin mayor diferencia. Claro, pero para una o a la otra. Y lo que sí está aprobado, que las personas, como ha decidido nuestro Ministerio de Salud Pública, vacunadas con sus 2 dosis de Sinovac y que reciben luego el booster o la dosis de refuerzo de Pfizer, están totalmente protegidas. Es decir, es una muy buena combinación a la hora de anticuerpos protectores. Claro. El problema es que, como dijimos, Omicron está escapando bastante a los anticuerpos. Pero se han manifestado, bueno, ahora creo que están dando solo Pfizer, no sé si... No hay diferencias entre si la persona está totalmente vacunada con Pfizer, no hay mayores diferencias de acuerdo a los trabajos internacionales, o si recibió su Sinovac y luego Pfizer. Claro. El asunto es que tenga las 3 dosis, la dosis de refuerzo. Y el problema en los inmunodeprimidos es que tienen que tener más que eso. Claro. Se ha visto que Omicron, un poco menos severa, pero ataca a los inmunodeprimidos por igual, con la misma severidad. ¿Pero se han manifestado más situaciones de reacción alérgica con Sinovac que con Pfizer? No. Pensábamos que iba a haber más alergia con Pfizer que con Sinovac, al revés, por lo que un poquito nos mostraban las cifras del mundo. Sí, además recuerdo que en el protocolo que cuando nos íbamos a vacunar nos teníamos que quedar un tiempo para ver si teníamos una reacción alérgica, o sea, había algo de eso. Por supuesto que sí. La experiencia que tuvimos después de toda la vacunación, que gracias a Dios fue rápido y ojalá siga así, creemos que así va a ser, es que tuvimos muy pocas reacciones adversas, por algunas sí, pero realmente muy pocas, es decir, lo esperable. Lo esperable, e incluso quizás un poco menos de lo esperable para una vacunación. Ahora, una persona que manifestó alguna sintomatología alérgica ante alguna de las vacunas, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Debe hablar con su prestador de salud y decir, me quiero vacunar, y lo tiene que hacer en un lugar de contención, es decir, vigilado por especialistas? Hay soluciones para todo. Lo primero, hay que vacunar. Adultos, hay que dar la 3ª dosis. Niños, Omicron le gusta a los niños. Sí. Entonces, hay que vacunar. Aunque sea alérgico, hay que vacunar. ¿En qué condiciones? Sí. Entonces, primeramente, que sea alérgico. ¿Qué tipo de alergia? Bien. Alergia banal, alergia respiratoria, rinitis alérgica, urticaria, alguna alergia alimentaria. Esas alergias no aumentan el riesgo de la vacunación. Bien. ¿Qué alergias? Alergias a un medicamento. Bueno, habrá que ver cuáles. Generalmente el prestador de salud evalúa. Alergia a una vacuna. Ya estamos hablando de que estamos más cerca. No es común la alergia a vacunas y uno tiene que ahí, generalmente el especialista alergólogo, eso lo va a valorar. ¿Es una alergia a qué vacunas? Bueno, es a la neomicina no tiene nada que ver con el COVID. Es una reacción al toxoide tetánico, a la vacuna antitetánica, que generalmente es tóxica y no alérgica, no es nada que ver con el COVID. O sea que depende, en estos casos, ese pequeño porcentaje de población, depende de cómo fue el caso. Y si es alérgico a vacuna de COVID, bueno, hay que usar otro tipo de vacuna. Se puede hacer un estudio alergológico con la vacuna en forma previa a la vacunación para realmente saber, para cualquier vacuna,
Si uno piensa que realmente el individuo es alérgico a la vacuna, se estudia alergológicamente con la vacuna y podemos tener dos cosas. Si es alérgico, usar otra vacuna o a veces administrarla en forma progresiva, en partes. Hay que ver después si el Sistema Integrado de Salud tiene la disponibilidad del alergista y el de dar Ministerio el de Salud servicio. Pública tiene, gracias a Dios, un excelente servicio para la parte vacunal que está en íntimo contacto con la Sociedad Uruguaya de Alergia e Inmunología, que yo presido, y que, por lo tanto, cualquiera de esas dudas estamos en contacto, ida y vuelta, en forma permanente. Somos poquitos, somos muy poca gente, podemos manejarnos muy bien. Está muy bien, está buenísimo eso que vayan directamente hacia donde tienen que ir justamente. Selva, ¿está estudio algunas pastillas, por ejemplo la de Pfizer, para comprar y tratar la enfermedad COVID-19? Sí. Con respecto a ese medicamento en particular. Hay varios medicamentos. Claro, ¿hay algún tema con respecto a ese en particular para alérgicos? ¿Hay algún problema? En general, no. Hay varios medicamentos en estudio y en general no van a tener una diferencia en cuanto a reacciones en individuos alérgicos y no alérgicos, porque es otro el mecanismo de acción. Y están en estudio varios medicamentos y creo que van a seguir estudiando, porque parece ser de que este COVID llegó para quedarse. Totalmente. Que de pandemia será endemia. Veremos qué es lo que nos depara el futuro. Totalmente. Selva, la verdad que ha sido un gusto tenerte acá en el Living. Ha sido un placer estar con ustedes, me encanta el programa y muchas gracias por las preguntas y por poder aclarar a la población estas cosas que son de gran interés. Muchas gracias a ustedes.